Queridos hermanos, es un placer, como siempre les digo, es un honor tremendo poder un día más ponerme delante de ustedes para compartir de lo que el Señor está trayendo a mi corazón en este estudio que me está resultando poderosamente edificante. Estamos inmersos, como saben, en el estudio de la epístola de Judas. En las anteriores sesiones hemos estado viendo, a modo introductorio, algunos aspectos importantes, tanto del autor como del contenido de la propia carta. Hicimos especial énfasis en destacar la urgencia y el carácter intrínseco del mensaje desarrollado en la epístola. Está muy clara la preocupación del autor. Se ve muy claramente que Judas tiene una preocupación extrema. Él quería advertir a los receptores de la carta de la extremada necesidad que vio o que supo de alguien, para que observasen con diligencia la enseñanza y la conducta de los líderes que encubiertamente, como vimos en el versículo 4, se habían introducido en las iglesias del primer siglo. Eso hace un llamado apremiante a contender ardientemente por la fe. Hablamos de la fe, como dijimos en la sesión anterior, no solo como la fe en sí misma, es decir, no solo el creer, no solo como la mera creencia en el Señor, sino de la fe más bien como en la dimensión del valor de la vida cristiana, de la identidad del creyente. Hablamos de la fe como del entender y defender la sana doctrina, la esencia del Evangelio y el estilo de vida santa por la obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Pero antes de darle las indicaciones o las pautas que estos creyentes, este primer grupo de receptores de la carta tenían que seguir para llevar a cabo esta misión, hace una denuncia amplia de estos líderes corruptos. En primer lugar, dice que eso que estaba aconteciendo no era una sorpresa. Dice que ya estaban desde antes destinados para esa condenación. Voy a buscarlo. Todo esto que estoy mencionando es a mero de recordatorio, como nexo de las sesiones anteriores, y es todo lo que estuvimos leyendo en los versículos 4 y 5 de la carta de Judas. Les acusa de ser hombres impíos. Judas ataca directamente no solo su teología, no solamente su doctrina, sino más radicalmente, de una manera más vehemente, su transigencia moral y el estilo de vida que atropellaba los principios modélicos de la vida de Jesús. Dice que su manera de vivir, la de estos líderes corruptos, atentaba a la gracia transformadora de Dios. Sacudía con fuerza el valor de la obra redentora de Jesús en la cruz. Dios no nos salvó, hermanos, Dios no nos salvó para seguir viviendo en yugo de esclavitud por el pecado. En Gálatas 5.1 podemos leer: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este texto, el apóstol está haciendo una exhortación a no hacer vana la cruz de Jesús, a no hacer vana la gracia de Dios, por quedar sujetos de nuevo al yugo de la ley. Pero describe un principio que también puede muy bien aplicar al yugo de esclavitud por el pecado. En Romanos 6, del 14 al 18, podemos leer: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El apóstol es muy tajante: no vamos a pecar porque no estamos bajo la ley y vivimos bajo la gracia. Y esto era algo que estos hombres impíos, estos líderes corruptos, habían tergiversado. Seguimos en el texto de Romanos 6, versículo 15, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Venimos a ser esclavos de aquel a quien obedecemos, sea de pecado para muerte
o sea, de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón, dice el apóstol Pablo, a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Entregados por quién? Por Cristo. ¿Entregados a quién? A Dios Padre. ¿Por qué? Por su gracia. Y una vez liberados del pecado, concluye este texto, el versículo 18, hemos venido a ser siervos, esclavos. Esta palabra aquí se viene del griego doulos, que significa eso, esclavo. Hemos venido a ser siervos, esclavos de la justicia, no siervos de la impiedad. Pero estos hombres impíos, estos que describe, y que hoy vamos a empezar con el centro de esa denuncia que Judas hace a la conducta, a la transigencia moral de estos líderes, estaban convirtiendo en libertinaje la gracia del Señor, estaban negando su soberanía y desligándose de la enseñanza de Jesús, estaban negando la eficacia del amor y del poder de Jesucristo, que nos guía al arrepentimiento y nos imparte su santidad. Esto tenemos que tener claros, hermanos. No, como he dicho antes, no somos llamados a vivir una vidas disolutas. Este mensaje de la carta de Judas tiene que trascender los tiempos y hacerse actual hoy en nuestra vida. Porque tenemos que defender ese modelo de vida santa. Tenemos que defenderlo. Es parte de esa contienda, de ese confrontar, de ese pelear la batalla de la fe. Estos hombres estaban usando la gracia de Dios como una licencia para pecar, para hacer lo malo, y especialmente en todo lo que tenía que ver con el aspecto dinerario y con el sexo. Con su forma de vida y enseñanzas estaban extendiendo una corriente de pensamiento en la que todo valía. Y no, todo no vale, hay que medir bien. Hay que ser diligentes en la manera de caminar. En Efesios también dice el apóstol Pablo que tenemos que ser diligentes, que no tenemos que andar como necios, sino como sabios. Como decía, con la forma de vida que ellos manifestaban y las enseñanzas que estaban extendiendo, estaban extendiendo una corriente de pensamiento en la que todo valía. Como diciendo, mira, ya Dios nos perdonó. Ahora puedo vivir como quiera, ahora puedo hacer lo que me venga en gana, porque ya no tengo nada de qué arrepentirme. De alguna manera estaban cayendo en una doctrina conocida hoy como la doctrina de la supergracia, como la doctrina de que todo vale, como hemos dicho, que ya no tengo de nada que arrepentirme, todo vale, todo me es lícito. Judas estaba consternado. Judas estaba molesto, y por eso empieza con la denuncia, haciendo su exposición con 3 grupos de referencia para señalar diferentes acciones perversas y la consecuencia de ellas. El juicio que Dios determinó para estas acciones, para estos acontecimientos, y ejecutó sobre esas personas rebeldes e impías. El primer ejemplo, vemos en el versículo 5 el reflejo de personas con un corazón duro, de personas contumaces, de incredulidad, de obstinación, de desconfianza al Señor. Ya lo vimos la semana pasada, pero quisiera, para ponernos en contexto en el hilo de lo que estamos compartiendo, quiero volver a compartir con ustedes. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está diciendo con la amonestación, esto ya lo sabéis, hermanos, esto no es nuevo para vosotros. El pueblo de Israel, que vio la mano fuerte del Señor respondiendo con misericordia al clamor de ellos en Egipto, que hizo un asombroso despliegue de señales portentosas, sobrenaturales, que liberó al pueblo israelita de la opresión egipcia, que quería cumplir en ellos la promesa hecha a Abraham y a los patriarcas, para manifestar en ellos su potencia y su gloria, porque habían sido escogidos
para ser un pueblo especial. Quería introducirlos en una tierra escogida. Quería introducirlos en una tierra de abundancia. Pero vimos, ¿no?, que por sus múltiples desplantes, por su constante terquedad, por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su obstinación y desconfianza permanente, por tentar numerosas veces al Señor, incurrieron en el juicio divino. Y toda una generación pereció en el desierto. Esto, para no volver a repetir lo mismo, estuvimos hablando la semana pasada de un poco el resumen del capítulo 14 del libro de Números. También lo podemos ver y vamos a leer solamente 3 versículos del Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 8, porque esta rebeldía, esta obstinación de corazón, de esto se hace un recordatorio en numerosísimos pasajes de la Biblia. Es como que el Señor quiere mantenernos alertas de estas actitudes y de la consecuencia que tienen. En el Salmo 78, versículo 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Versículo 21 y 22, para no leer todo el Salmo, aunque si queréis en casa lo podéis leer, dice el versículo 21, por tanto oyó Jehová y se indignó, el Señor se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Recordad que justo antes de entrar en la tierra prometida, Moisés mandó una como embajada de espías a observar la tierra prometida. Y fueron 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel. Y 10 vinieron amedrentados diciendo que no había cómo sentar su pie allí en esa tierra, porque la población que allí vivía, los anaceos y otras gentes, eran gigantes y que como que para ellos iban a ser y les iba a resultar como langostas el pueblo de Israel. Pero ahí vimos también, ¿no?, a la fe, la confianza de Josué y de Caleb. La confianza de Josué y de Caleb, que se levantaron, regaron sus vestiduras y dijeron: mirad, si el Señor nos ha entregado esta tierra, nos lo vamos a comer como pan, no vamos a tener ningún problema. Pero el resto de la generación de estos dos, de Caleb y Josué, era una generación contumaz, rebelde, desconfiada, y que no quería creer en las promesas de Dios, no quería creer, incluso hicieron como un motín, querían nombrar un capitán y volverse a Egipto. Negaron la autoridad de Moisés y querían designar un capitán para volver a Egipto, y el Señor se indignó mucho, como hemos leído en el versículo 21. Luego esto podemos ver también en Deuteronomio 7, en Hechos 7 también, y como digo, en muchísimos pasajes de la Escritura, esta actitud. Hemos dicho obstinación, hemos dicho rebeldía, hemos dicho terquedad, desconfianza, dureza de corazón. Eran actitudes por las cuales el Señor se indignó y mandó juicio, porque dijo de esta generación que no entrarían en su reposo, no entrarían en la tierra de abundancia, no entrarían en la tierra de promesa, y perecieron en el desierto. 40 años, lo que era una travesía de unos 40 días aproximadamente, tal vez algún día más o menos, vino a ser 40 años para que toda esa generación acabase pereciendo en el desierto. Luego, en el segundo ejemplo, volviendo a la carta de Judas, el versículo 6, vemos un ejemplo de arrogancia, de sublevación, de rebelión conspiratorial, de enaltecimiento. Leemos el versículo 6, dice: y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos habla de ejemplo de ángeles
que por su arrogancia desdeñaron la autoridad del Señor, que abandonaron su dignidad. Nos habla de potestades que despreciaron su lugar de honra, su lugar de servicio a Dios. Estos tenían la misión de servir y de honrar a Dios, pero en su orgullo se hicieron altivos. Pretendieron hacerse superiores al Creador omnipotente. Hicieron un complot para rebelarse. Conspiraron contra Dios y por esta causa fueron desterrados. Fueron despojados de su lugar de honor en la presencia del Señor. Cayeron de su lugar de culto, del lugar de privilegio que tenían asignado junto a Dios. Este texto puede estar haciendo alusiones a Génesis 6 y también a un libro que más tarde en esta sesión espero poder llegar y vamos a mencionar algo sobre esta literatura, que es un libro que se llamaba el libro de Enoc o Primera de Enoc. Vamos a leer dos textos para ver un poco el carácter, las actitudes y estos textos nos presentan muy bien un análisis, una radiografía de las actitudes de estos seres espirituales, de estos ángeles que decidieron negar, que decidieron de alguna manera igual que los anteriores rebelarse, desdeñando la autoridad divina y queriéndose hacerse superiores, queriendo elevarse, enaltecerse para ser superiores a Dios Creador. Vamos a leer un texto que está en Ezequiel 28, de los versículos 12 al 16. Dice: levanta endechas contra el rey de Tiro y dile así. Dile, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, fijaros lo que dice de esta. Aquí particularmente está hablando del diablo, está hablando de Satanás. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Había una fiesta cuando este ser fue creado. Habla de una fiesta con tamboriles y flautas. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, fuiste lleno de injusticia, de impiedad, y pecaste. Por lo que yo, dice el Señor, aquí está hablando el Señor, está hablando Dios Todopoderoso, está hablando Jehová de los ejércitos, y dice: por lo que yo te eché del monte de Dios. Él echó de su monte, lo desterró, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí en Apocalipsis vamos a leer un texto que está en el capítulo 12, de los versículos 7 al 10, que refleja esa rebelión que hubo. Aunque bien que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y de una forma con mucho simbolismo, con metáforas y otros anuncios, está hablando del tiempo posterior, pero este texto que vamos a leer también recoge muy bien ese complot, esa rebelión, esa sedición que hubo, esa conspiración que hubo contra el Señor. Dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Quedaros con este nombre, Miguel, porque hoy vamos a hablar un par de veces de él. Y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón aquí es el mismo que hablábamos antes, es el enemigo, es el adversario. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, dice la palabra. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fijaros, este es el juicio que el Señor dictaminó contra esta rebelión, contra el príncipe de las tinieblas y sus ángeles, por su rebelión, por su conspiración. Seguimos adelante en el versículo 7 de la carta de Judas, para ver el tercer ejemplo que Judas nos menciona y que vamos a tratar hoy aquí, porque hay varios aspectos que me gustaría ver también en el estudio de esta sección de la carta. El tercer ejemplo, el versículo 7, nos habla de perversión, nos habla de inmoralidad sexual, nos habla de depravación moral. Dice, leo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello se refiere a los anteriores, a la misma rebeldía, pero con otros aspectos, con otro carácter, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto lo vemos en Génesis 19, se puede ver en Génesis 19. Y aquí nos está dando el ejemplo de otro grupo de personas que recibieron retribución del juicio por su perversidad. Los moradores de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, como indica el capítulo 29 de Deuteronomio, decidieron dar rienda suelta a su búsqueda de placer, a su culto al cuerpo. Quisieron sucumbir a sus malos deseos y concupiscencias. Cayeron en depravación y degradación, se corrompieron como animales irracionales, obedeciendo a sus instintos primarios. Hay un texto que voy a leer con vosotros hoy, que está en el libro de Romanos, que describe muy bien cuál era este tipo de conducta inmoral. Aquí Pablo, en la carta de los Romanos, no está hablando de estas ciudades, pero describe el carácter que era igual que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que después, algunos cientos de años, miles de años después, se seguía dando en el pueblo romano, y que podemos ver que hoy perdura. Y es el carácter que vamos a mencionar ahora. En el capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Recibieron juicio de Dios y fueron entregados a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Hemos dicho, ¿no? En el capítulo 19 de Génesis nos cuenta la historia cuando Dios vino para ejecutar ese juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y no sé si tenéis un poco de idea de la historia, se presentó a Abraham y con dos ángeles en forma humana. Y bueno, ahí entraron en un debate, ¿no? Y Abraham le decía, Señor, pero si hubiera algunos justos, por estos justos también destruiría la tierra, y el Señor le decía, mira, si hay tantos justos, no voy a destruir la tierra, ninguno de ellos perecerá. Y Abraham insistía, y si son algunos menos, y el Señor en su misericordia condescendiendo con Abraham y diciendo, mira, si son algunos menos pero aún hay justos, no voy a destruir la tierra. El Señor sabía que no había justos, y solamente uno, Lot, con su familia, fueron los que se salvaron, que era sobrino de Abraham. Y dice la historia, ese texto que hemos citado en Génesis 19, que
que los ángeles llegaron a la casa de Lot y que los habitantes de la ciudad de Sodoma se plantaron ahí y querían tener sexo con los ángeles, querían conocerlos. Decía, saca a esos hombres que han venido a ti esta noche, que queremos conocerlos. Conocerlos se refería a eso, querían tener sexo con los ángeles, y por eso se encendió la ira del Señor, la ira santa del Señor, y consumió esas ciudades con fuego y azufre. Hermanos, en este primer grupo de ejemplos hay un patrón que se repite constantemente. Todos tienen un denominador común. Voy mientras buscando la carta de Judas, que la he perdido. Aquí, ya estoy. Hay un patrón que se repite, os decía. Todos tienen un denominador común. Hay una rebelión contra lo establecido por Dios y un juicio de condenación. Lo triste de todo esto es que, lejos de servir como escarmiento a estos líderes corruptos, que además eran conocedores de todos estos acontecimientos, fue para redundar en la maldad y en la perversión de ellos. Cayeron en las mismas cosas, cayeron en la misma incredulidad, cayeron en la misma depravación moral, cayeron en la misma rebelión contra todo lo que representaba a Dios. Lo más trágico es que no solo que no les sirvió a estos líderes corruptos, sino que decía que lo más trágico es ver que a día de hoy estamos peor que entonces. No solo no nos ayuda a reaccionar y volvernos al Señor, sino que antes bien sirve para mofa y desprecio de las personas que viven en este desorden. En Apocalipsis 21, 7 y 8, voy a leer un texto que el Señor está diciendo el juicio que va a caer sobre estas personas. Dice, Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, dice, al que venciere ¿de qué? El que confronte estas actitudes, el que se mantenga firme hasta el final, el que persevere en la sana doctrina, en buscar esa conducta moral intransigente para con el Señor y de alguna manera mantenerse en esa santidad, en esa pureza, siempre empoderado del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. En nuestra fuerza, en nuestra naturaleza humana no hay la capacidad de estar fuera de estas tentaciones. Nos van a asaltar continuamente, pero en el Señor tenemos la fortaleza para no sucumbir a ellas. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esto es para hacernos meditar. Estos tres grupos de personas que hemos leído nos tienen que llevar a una reflexión profunda. Tenemos que meditar, evaluar cómo está nuestro corazón, cómo estamos guardando la sana enseñanza, la sana doctrina, cómo estamos guardando el testimonio de Jesús, qué impacto, qué repercusión tiene en nuestra vida los mandamientos del Señor para guardarnos en ese orden, en esa santidad. Esto es importante, esto es muy importante. El Espíritu Santo, por mano de Judas, está haciendo un llamado urgente hoy está haciendo un llamado urgente a luchar, a pelear, a enfrentar y vencer, empoderados de Él, repito, siempre empoderados de Él, siempre de su mano. Todos estos estilos de vida disolutas, desenfrenadas y cualquier otro tipo de actitud de arrogancia, de incredulidad, de rebelión, de desprecio a la soberanía de Dios o al testimonio de Jesucristo o a la autoridad de la palabra. En el versículo 8 leemos, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, dice, mancillan la carne, como hemos leído en los ejemplos de Sodoma y Gomorra, rechazan la autoridad, como hemos leído en los ejemplos del pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, y blasfeman de las potestades superiores, como hemos leído de los ángeles caídos. Me llama la atención que en este versículo Judas le llama a estos líderes corruptos soñadores. Se puede dilucidar que estos hombres tuvieron algún estímulo a creerse superiores,
con respecto a la palabra de Dios y al demás pueblo de Dios. Se movían en base a sus sueños o sus visiones. Eran como muy místicos. Desdeñaban la autoridad de la palabra, el testimonio de Jesús y los apóstoles, y basaban sus enseñanzas en sus propios sentimientos, en sus emociones, en vez de sujetarse a la sana doctrina y buscar en el Señor traer discernimiento de su voluntad. En 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Esto dice el versículo 3 y parte del 4. No debemos tratar de encontrar otras revelaciones, sino conocer bien, interpretar bien la revelación del Señor en su palabra, traer discernimiento a lo que Dios dice en su palabra escrita. No ser místico, no ser iluso, no ir con ese carácter de iluminado por ahí pensando en que el Señor nos habla y además nos dice cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca va a decir algo que no podemos respaldar, que no podemos atestiguar con la propia palabra. No debemos tratar de encontrar otras revelaciones, como decía, sino conocer e interpretar bien la revelación del Señor en su palabra. Todo lo que Dios dice hoy tiene que tener una base bíblica. Como decía, Dios no va a hablar nada contrario a su palabra. Todo lo que el Señor nos habla debe estar debidamente contrastado, debidamente argumentado con la Escritura. No hay nuevas doctrinas, no hay nuevos evangelios. En Gálatas 1, de 7 al 9 dice: no que haya otro, refiriéndose al evangelio. Pablo aquí a los Gálatas decía: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, como estos líderes corruptos que estaba describiendo Judas, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra quiere decir sea bajo maldición, sea bajo juicio de condenación. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estos líderes corruptos habían basado su relación con Dios y su enseñanza en ilusiones. Habían basado su relación con Dios y su enseñanza en misticismo. Y esto los llevó a deshonrar a Dios, mancillando la carne, blasfemando y rechazando la soberanía de Dios. Hoy tenía un poco más preparado, pero me voy a parar aquí. Voy a leer el versículo 9, que vamos a usar como nexo también en la siguiente sesión, y de los dos aspectos que quería remarcar, resaltar, solamente vamos a hablar uno. Dice el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y como decía, aquí hay un par de aspectos que me gustaría remarcar. En primer lugar, y con esto voy a concluir, es referente a la forma en que guardamos nuestra integridad, aun cuando confrontamos actitudes, personas o situaciones que nos resultan complicadas, adversas, difíciles. Debemos siempre mantenernos, hermanos, dentro de los estándares aceptados por el Señor, en toda nuestra manera de vivir. Esto incluye, por supuesto, nuestra manera de hablar. Venimos desarrollando la idea desde el versículo 2 y 3 de la carta de Judas, la exhortación a contender ardientemente por la fe. Pero no podemos caer en la tentación de confrontar el mal con malas acciones, ni con malas palabras. En el versículo que acabamos de leer se nos presenta a Satanás y al arcángel Miguel refutando las acusaciones del enemigo sobre el cuerpo de Moisés. Puede que le dijera que en parte Moisés le pertenecía al diablo por el homicidio que cometió en Egipto, que podemos ver en Éxodo capítulo 2. Puede que tal vez se lo estuviera reclamando por la desobediencia de Moisés en lo tocante a las aguas de la peña, cuando el pueblo de Israel estaba en Cádiz. Eso podemos leerlo en Éxodo 20. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés:
ve con Aarón, levanta tu vara y háblale a la peña y va a dar agua para el pueblo. Y Moisés estaba enfadado, estaba ofuscado con la gente del pueblo y fue y golpeó con fuerza, dice la palabra, 2 veces la peña. Y tal vez esto era toda la acusación, toda la manera en que el enemigo estaba acusando a Moisés y estaba declarando su derecho a llevarse la parte de Moisés. Pero dice la palabra, con lo que me quiero quedar, que Miguel no profirió juicio de maldición, no maldijo al adversario. El pueblo de Dios no podemos, hermanos, no debemos usar nunca un lenguaje desapropiado, violento o agresivo. El arcángel le dijo, el Señor te reprenda. En Romanos 12:21 hay un texto muy conocido que dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien en el mal. Dice, no seamos vencidos de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Esto no es una sugerencia, esto no es una invitación, no es un consejo, no es una opción, esto es un mandamiento. Tenemos que vencer el mal con el bien, dentro de los estándares aceptados por el Señor, dentro de esa santidad. En el Antiguo Testamento hay un sinfín de textos que expresan desacuerdo, conflicto entre partes, y la expresión que zanjaba el asunto era Jehová juzgue entre nosotros. No se maldecían, no se insultaban, no se pegaban. El Señor juzgue entre tú y yo. Esto lo podemos ver en muchísimos textos, como en Génesis 16:5, también en el capítulo 31, versículo 53, en Jueces, capítulo 11, versículo 27, y en 1 Samuel 24:12, son los que yo he recopilado, pero hay algunos más. Y hasta aquí. El Señor os bendiga. Un abrazo.